Sean todos bienvenidos una vez más. Tómalo con gracia, está de vuelta aquí. Estamos ready, hemos amanecido listos para reírnos. Dharma, ¿cómo estás? Buenos días. Así es. Bien, amigo, buenos días. Buenos días, estoy con mi flow aquí sin sol. Me lo voy a quitar, solamente quería presumir estos lentes que me compré. Bien, amigo, feliz. Yo creo que la gente merece unas explicaciones por las cuales hemos vuelto después de tanto tiempo. ¿Tú qué dices? Sí, yo, primero que todo, disculpas a nuestro fandom, a las miles y miles de personas que durante todo este tiempo casi que me han rogado. Tengo aquí atrás, miren, hasta se me corta la voz. Así que a todos ustedes quienes nos han escrito, ¿cuándo vuelven? Mi programa favorito, mi podcast favorito en el mundo, los necesito, los extraño. Aquí estamos. Aquí estamos. Venimos mejor, venimos con buenas bases, con mejores chistes, mejores temas. Ojalá. No, de verdad que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero realmente sí, a mí sí. Había muchas personas sí me habían dicho que cuando íbamos a volver, que si no habíamos peleado. Yo le dije, sí. Tiene que ser clickbait. Dharma y Kevin se pelearon. Sí, se habían peleado. Porque comenzaron a facturar muy rápido en el podcast y no estamos preparados para recibir tantos millones. Entonces nos peleamos por eso. Pero bueno, nada, amigo. Cosas que pasaron. Muchas cosas pasaron. 2 años pasaron muchas cosas. Pero aquí estamos con muchísimo contenido, ¿no? Primero vamos a retomar los podcasts que inició todo esto, pero también vienen otras cosas, así que estén atentos al canal. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar directo al grano, como dice el dermatólogo. Directo al granito. Hoy vamos a tocar, a ver, vamos a aclarar nuevamente, esto no es un podcast de información, ¿ok? No piensen que de aquí va a salir, no se basen en nosotros, o sea, entiendan, nosotros somos unos civiles normal que van a opinar y a reírnos sobre un tema en específico y no tomen esto ni como doctrina ni como lo verdadero, ¿no? Esto solamente es nuestra opinión. Sí, vamos a hablar de un tema. Tómalo con gracia. Exacto. Obviamente vamos a tratar temas verídicos para la gente que de pronto está llegando por primera vez y dice, ¿quiénes son esos dos muchachos hermosos? Pues claro. Bueno, Dharma y Kevin lo que van a hacer el día de hoy es traer a colación, miren, hasta usamos palabras importantes, traer a colación temas y sucesos de la actualidad para reírnos y hacerles reír. Fin. Exacto. Que se cuele por ahí algo, ¿verdad? Es otra cosa. Que lancemos factos es otra cosa. Sin querer. Que sin querer, que lancemos un facto es otra cosa. Pero así es, eso. Así que todos bienvenidos el día de hoy a un capítulo más de Tómalo con Gracia. Y el tema de hoy es... Tan. La política. Pues, la política. Jesús. Y yo pregunto, ¿Jesús era zurdo o diestro? ¿Jesús era de la derecha o de la izquierda? ¿Comunista? ¿Con qué mano escribía Jesús? ¿O capitalista? ¿Era fascista? Mira, no. Hay, o sea, gente que... Yo he escuchado barbaridades sobre Jesús increíble. Obviamente todo dentro de un contexto, bueno, Kevin de Ecuador está viviendo un momento político en Ecuador muy diferente al que vivo yo. Yo como español estoy aquí con el rey. Yo no sé nada de Sudamérica, la verdad que no sé qué está pasando en este lado del mundo. Aquí la cosa es bien, aquí todo muy diplomático, todo al pretecir el rey y ya está. Ya me conoce ya. Príncipe, ¿ya? Sí, yo pasa el rey,
mi respeto. Pero bueno, vamos a hablar un poco dentro de nuestra ignorancia política, porque nosotros no somos ningún experto. Un poco la opinión. Kevin se nota por su aspecto físico que es de izquierda, ¿no? Todos sabemos que la izquierda... Por la casa en la que vive. Sí, todos sabemos que la izquierda siempre son los que no se bañan, los rebeldes, los que quieren siempre derrotar el sistema y todo lo demás, ¿no? Y por mi parte, bueno, se nota, ¿no? En la clase el capitalismo y el progreso que siempre quiero en mi vida. Se nota en la rectitud de sus dientes. Claro. Ya me falta un poco. Me faltan 15 años más y ya están derechos. Bueno, pero Bien, nada, sí, como tú decías, vamos a hablar de esto, pero tomando muy en cuenta justamente eso, es lo que queremos resaltar hoy, el contexto en el que estamos cada uno, y por eso nos pareció como tan buena idea poder hablarlo, porque tenemos como una diferencia muy marcada en cuanto a lo que Dharma está viviendo y a lo que yo estoy viviendo en Latinoamérica. Así que desde aquí para allá lo que vamos a hacer es más o menos una comparación. Por interno chateamos y dijimos, bueno, Dharma, al ser un capitalista, un empresario potente y poderoso, facturando más allá de 1.2 millones de euros al año, versus mi persona. A la clase obrera. Exactamente, entonces vamos a ir debatiendo y conversando un poco acerca de todo esto que se está generando, y ojalá al final de este podcast ustedes tengan una visión un poquito más clara de cómo funciona la política, qué es realmente política, los cristianos deberían estar involucrados o no en esto, deberíamos tener una voz fuerte o más bien pasamos perfil bajo. ¿Qué piensas tú? De la posición del cristiano ante la política. Uh-huh. Esa es la primera pregunta. Ajá. Ajá. ¿Eres cristiano? Ok, esa es una buena pregunta. Ok, yo tengo un punto que a mí me pareció bastante lamentable, ¿no? Uh-huh. En Venezuela, que yo también voy a hablar un poco de la política que fue allá. Es que la postura de los líderes cristianos en Venezuela fueron muy tibios, ¿ok? Por un lado estaban los que decían, en la palabra dice que debemos respetar a nuestras autoridades, y se agarraron por ahí, pero eran evidentes que eran chavistas, ¿sabes? Eran líderes sumamente evidentes que le iban al gobierno, ¿vale? Por otro lado estaban los que estaban en desacuerdo con el gobierno, agarrando su bolsito del club. Debemos agarrar la autoridad. Sí, agarrando el pavo que le dieron de dudosa procedencia. Y por otro lado estaban los líderes religiosos. Ojo, estoy hablando de los cristianos, los protestantes, no estoy hablando de los católicos ni otras. Hablo de lo que más o menos conocía. Que decían, este es un gobierno que no representa los valores cristianos, por ende no merece mi respeto, ni mi voto, ni mi aprobación. Ajá. Y había un tercer grupo que apoyaba a un líder cristiano que hubo en Venezuela, que no voy a decir su nombre, pero todo el mundo lo conoce, que al final terminó trabajando para el gobierno, terminó haciendo negocio con ellos, y la verdad fue como muy decepcionante. Uh-huh. ¿Qué fue lo que yo vi? Que el cristiano no sabía realmente tomar postura. Siento que el cristiano uh-huh. no sabe tomar postura porque desconoce la historia, no solamente de la Biblia, sino de la política como tal. Uh-huh. Al desconocer la postura o los valores de un cristiano, no tienen como una vara para medir, ¿no? Sino que se justifican diciendo, yo conozco muchas, tengo familia, amistades que dicen, no, yo voto por esto, yo voto por la izquierda, porque la derecha hace lo mismo. Y otros dicen, yo voto por la derecha porque es que la izquierda hace esto. Entonces como que se justifica y piensan que no hay ninguna opción, no hay ninguna alternativa para abrir tu
tu opinión política. Entonces yo siento que por mi parte, de mi experiencia con mis amigos, siento que los cristianos son muy tibios, no se atreven a mojarse las Muy manos. blandengues, ajá. Sí, y siento que es un error garrafal. He escuchado personas que dicen, justificándose, porque no creo que sea así: yo no soy ni de la derecha ni de la izquierda porque yo quiero Yo soy de evangelizarle a Cristo. todos. Sí, yo soy de Cristo y quiero evangelizarles a todos. Sí, muy bien que seas neutro, pero hay cosas que no puedes ser neutro. O sea, hay Ajá. momentos, hay situaciones que no puedes ser neutro porque es evidente lo anticristo que es esta Ujú. persona o esta postura política o este movimiento. Eh, Siento yo que por mi parte fue así. No sé qué has vivido tú en este tiempo con Ecuador. Yo debo confesar, he sentido exactamente lo mismo acá en este último tiempo en el que pues, a nivel mundial se ha hablado de Ecuador referente a su tema político. Eh, no, Bueno, no he hablado mucho, no te creas. ay, No ay. te creas tan importante, porque en el Ecuador tampoco es que se habla. Más se habla en Palestina e ¿No? Israel, así que... ¿No has visto la tele nacional en Senegal? Ahí No. están hablando de nosotros. Los Ajá, entonces... haitianos saben que estamos llegando a su nivel. Ah, sí, sí, sí. Está bueno. No, no, sí, 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 se habla bastante, se habla bastante. Sobre todo a ver, yo voy a partir de dos puntos. Lo primero es que yo concuerdo mucho contigo en cuanto a cómo a la postura de los cristianos de la iglesia evangélica la he percibido y se ha percibido a nivel nacional como muy apartada, como yo ahí no topo tanto el tema. Y una de mis preguntas más profundas en mis tiempos de meditación, cada mañana, mientras me tomo un café tostado, es por qué los cristianos, por qué la iglesia se mantiene tan al margen en un tema de tanta responsabilidad. Claro, La iglesia, al menos en Latinoamérica, tú y yo hemos viajado por varios países, cobrando miles y miles de dólares por nuestras participaciones en obvio. diferentes festivales, y hemos percibido de cerca eh, la necesidad dentro y fuera de la iglesia. La iglesia como entidad, ¿sí? De pronto tiene ciertos recursos apoyados por las personas, pero las mismas personas de la iglesia son personas que ofrendan, diezman, son voluntarios, pero no tienen una calidad de vida que tú dices, ellos están súper bien. Al contrario, si ustedes pues revisan las cifras, bueno, en Ecuador hay muchísimas iglesias evangélicas, muchas iglesias muy pequeñas. Por lo general, de pronto en iglesias grandes no se ve tanto esta diferencia marcada de personas que necesitan y otras, por ejemplo, personas que tienen un trabajo fijo y otras que no. Pero en iglesias pequeñas se nota mucho eso. Ahí es donde llegan muchas personas que tienen necesidades grandes. Entonces, si nosotros somos indiferentes a eso, realmente no sé cuál sea nuestra función eh, siendo seguidores de Jesús. Yo Claro, no digo, y las personas me preguntan e incluso me han dicho, ya pues entonces si tú dices que tú sí tienes un trabajo fijo, entonces tú ayuda al resto. Y claro, puedo ayudar al resto, pero en una medida, como decimos aquí, hasta donde me alcance la sábana. Y claro. las otras personas, simplemente no puedo ayudar a todo el mundo. Entonces, mi lucha en este tiempo político activa ha sido votes por quien votes, tú puedes hacer algo desde donde estás, con tus recursos, Claro. con tu tiempo, de alguna manera acompañar a las personas. Lo que ha pasado en Ecuador, y es como un panorama muy general, es algo que se habla mucho a día de hoy, es que eh, las personas, como que se ha evidenciado mucho cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Claro. Sí, por ejemplo, tú tienes como un pensamiento crítico a raíz de lo que pasó en Venezuela y cómo estás viviendo hoy. Obviamente, pienso yo, no lo sé, tú estarás más de acuerdo con la derecha por la calidad de vida que tienes ahora, estando en el país que estás y dejándote gobernar por quien te gobierna, obviamente. No, bueno, paréntesis. Aquí el presidente actual Ujú. es un presidente de izquierda, ¿ok? ¿Qué pasa? Que aquí
no podemos comparar Europa con Sudamérica. Europa tiene 600 años más Ujú. de experiencia política en Sudamérica, ¿ok? Entonces aquí las cosas pasan por más burocracia, por más papeles, tiene que pasar. Recordemos también que en España hubo un tiempo muy gris, que fueron los tiempos de Franco, que fue un dictador que la verdad hizo muchísimo daño a España. A partir de ahí, ellos se cuidaron de que no surgiera otro Franco, ¿ok? Ujú. Entonces no conozco muy bien todo exactamente, pero sí tienen como muchos departamentos, o sea, tiene que pasar por Ujú. muchas aprobaciones para surgir una ley, ¿vale? Por muchas manos, muchos votos, todo es muy democrático, todo es muy transparente. De hecho, las votaciones sigue siendo en papeles, que esto es algo increíble porque en Venezuela eran digitales y bueno, qué daño nos hicieron, porque era como voltearon el resultado y ya, ¿sabes? Ujú. Claro. Una cosa así. Ustedes les hicieron más fácil el fraude. Sí, sí, nos hicieron horrible. Y de hecho fui testigo de cómo votaban aquí y es tal cual, con papelitos, o sea, anotan, todo muy transparente, las urnas y tal, la gente, civiles, como un país democrático, como un país normal. Eso ha hecho que cuiden mucho llegar personas extremistas. Sin embargo, el presidente de acá, que esto es algo que muchos venezolanos le han impactado mucho, que vienen con el concepto de izquierda, de odio Ajá. por todo lo que nos pasó, llegan aquí, ven que el presidente de acá es un Es de poco izquierda. izquierdista Ujú. y ya lo tachan como lo peor, que esto, que lo otro. Y sí tiene unas cosas buenas, tiene unas cosas malas. La verdad que tiene unos escándalos políticos. Su esposa está metida en problemas, sí, sí, cosa que no me extraña. Han habido otras personas que también dentro de los gabinetes de izquierda han estado por ejemplo, salió uno que era el defensor de la mujer y lo denunciaron precisamente por lo contrario. Entonces, pero la derecha también tiene Ajá. personajes similares, escándalos similares, y al final el protagonista es el que esté en el poder en el momento, ¿no? El que más responsabilidad Ujú. se lleva. Ahora, a mí me parece bien curioso, por ejemplo, y me llama mucho la atención, porque no sé si en todos los países, yo estoy hablando desde mi experiencia acá ahora, pero se ha polarizado mucho, es decir, han surgido muchos extremos en cuanto justamente a la concepción de la derecha y la izquierda. Entonces, si eres de derecha, pues te vas a convertir en un empresario con mucho dinero, vas a tener mucho éxito, vas a tener una casa, vas a tener tu carro. Creo que la derecha en mi país y en países de Latinoamérica se ha vuelto algo más aspiracional que algo como más concreto, ¿no? O sea, la derecha te vende como, oye, tenemos que pagar más impuestos, pero mira, vas a vivir a este nivel, vas a Claro. comer estas cosas. Mientras que la izquierda me reía muchísimo y vamos a ponerle aquí el video de un, no sé qué es un político de aquí, eh, que le preguntan, ¿usted es de izquierda? ¿Y por qué es de izquierda? Y él, pero con, ni yo estuve tan seguro cuando me casé y dije sí, de este señor que dijo, es que nosotros solo vivimos el Evangelio. Y yo, ¿qué? No, no. Y dice, la izquierda, ustedes no leen, la izquierda, las bases de la izquierda están en los evangelios, lean los evangelios. No, Y no, yo, ¿qué? señor. No, Y, señor. ajá, y entonces yo dije, esto es increíble porque, a ver, si bien es cierto, tiene dos lados también, ¿no? Echarte a Jesús al hombro para decir, Ya. apoyen esto porque Jesús está conmigo, porque así dicen los evangelios. Primero hay mucha gente que no es que sea muy amiga de Jesús. Y Ya. segundo, ajá, Segundo, en la época de Jesús no existía la izquierda ni la derecha, ¿ok? exactamente. Existían otras cosas. Pero hay algo interesante acá, que esto también toma un tema más global, ¿ok? La política global se divide también, así, no como derecha e izquierda, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no existe la derecha y la izquierda, sino existen los progresistas, me parece, y los Ujú, conservadores, creo, algo ujú, así. sí. En otras partes del mundo igual, hay gente que a nivel más global
está o a favor de Israel o en contra o a favor de Palestina, por ejemplo. Entonces esos son como la izquierda y la derecha. Entonces, Jacob, yo lo que siempre digo cuando hablamos de política, uno, si vamos a hablar de política, tiene que ser de un territorio en específico. Exacto. Y de ahí ir escalando hasta algo más global, ¿ok? Mi opinión sobre la política de España, de lo que yo conozco, no es la misma mi opinión de la política de Venezuela, por ejemplo. Y menos ahorita porque no podría opinar ahorita de la política en Venezuela porque no estoy. Sin embargo, ya recontrasé todo lo que está pasando en Venezuela y sé que hay algo en común de los presidentes izquierdistas, es que su agenda global siempre son iguales, ¿ok? Y esto sí es algo que he aprendido. Por ejemplo, Sí. todos los líderes izquierdistas siempre, por agenda global, van a apoyar al gobierno de Palestina, por ejemplo. Okay. Todos lo van a nombrar como nación, todos lo van a dar su fuerza y tal. Y todos o la gran mayoría de los países que son de derecha, siempre tienden a apoyar a Israel, ¿ok? Como el caso de la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, siempre tiran más hacia el apoyo a Israel. Que esto es un problema bíblico, ¿no? Exactamente. Y yo quiero, cuando concluyamos de las posturas de Dios sobre todo esto, voy a hablar un poco de dónde nace los musulmanes y los judíos, porque nos vamos a dar cuenta que hay que separar a los civiles de los gobernantes, porque muchas veces pensamos que el gobierno es el que define cómo son los civiles, y no es así. Entonces, por ejemplo, podemos tener un gobierno de izquierda o de derecha, pero no define realmente que todos los civiles piensen iguales o que todos los civiles seamos así. Yo sí recuerdo Venezuela antes de caer en la dictadura de Chávez, los cubanos nos recomendaban siempre no voten por ese loco. No voten por ese loco, que no se los ocurra, tal. Y el venezolano fue muy arrogante, diciendo jamás vamos a ser como Cuba. Pero ¿por qué fue? Si cuando yo te conocí, tú eras un chavista. Yo no soy chavista, yo no fui chavista. No, lo que pasó con Chávez. Frente a la cámara, mintiéndole al público. No, lo que pasa es que el chavismo, cuando llega a Venezuela, Chávez ganó por más de 50%, la mayoría obviamente habían ganado, Chávez gana justamente porque todo el mundo, no todo el mundo, pero sí la gran mayoría era chavista, por lo que él proponía en ese momento, ¿no? Sí. Sin embargo, ahorita que ya pasó el tiempo, tú dices, ¿qué ibas a esperar de un militar que llegó al poder con un golpe de estado? ¿Sabes? ¿Qué esperaba de eso? Claro. ¿Sabes? No. Y más si hubieses entendido la ideología política que es la izquierda, te hubiese dado cuenta que esto era algo que se venía a venir. O sea, exacto, la gente que conocía de historia y conocía de política sabía que esto iba a venir. Nosotros no. Yo, cuando ganó Chávez, yo tenía 5 años, nadie más, ¿sabes? Yo nunca voté. De hecho, nunca tuve registrado en el sistema electoral de Venezuela. Entonces, nunca tuve ahí. Pero sí es verdad que las ideas que te venía Chávez al principio eran increíbles. Sí. Y más a los adolescentes que estaban en su pico de rebeldía. No, yo quiero derrotar el sistema porque yo soy rebelde, porque no sigo lo demás. Y te llega un discurso como el de Chávez, lo amas. Porque dice, no, fuera los piti yanquis, yo quiero ser rebelde porque yo soy la minoría y a mí me maltratan y yo soy el obrero y pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y luego te das cuenta que es una porquería el sistema, ¿sabes? Que no iba a funcionar. Sí. Entonces, eso es algo que yo converso mucho con las personas acá, porque yo les digo, ahora la comparación más grande, obviamente, a lo que está pasando políticamente en Ecuador es, vamos a terminar como Venezuela. Eso es lo que se dice aquí. Claro. Y yo les digo a las personas, trato de hacerles entender y les digo, el país,
la región, como tú decías, geográficamente hablando, ese país no es pobre. Ese país tiene muchísimos recursos. Ha sido los gobiernos que han pasado que han empobrecido, pero han empobrecido a la gente. Es decir, el país no se ha empobrecido. Si mañana entra un presidente que sepa hacer una buena gestión, independientemente de si es izquierda o derecha, el país tiene los recursos para hacerlo. Y pasa exactamente lo mismo en Ecuador. Entonces, como tú decías, depende mucho del presidente. Aún así, habrán personas que están de acuerdo con ese presidente y no, pero a mí me parece fundamental e importante, por ejemplo, yo no sabía esto de que la derecha apoya a Israel y la izquierda a Palestina. Ahora, bíblicamente yo diría, tenemos que apoyar a Israel, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Sí, no, ¿verdad? Exacto, ahí está el otro punto. Pero si tú me dices, no, es que tienes que ser de derecha porque ellos apoyan a Israel, yo digo, está bien. ¿De qué me sirve apoyar a Israel cuando en mi casa no hay para comer, cuando llevo sin trabajo un montón de tiempo? Entonces será la situación de muchos cristianos que al final del día pues nos va a valer pepino a quien apoyan en la agenda mundial los de derecha y de izquierda, si en tu país las condiciones de vida no son las adecuadas. Entonces, ¿qué crees tú que uno tenga que tener en cuenta para ejercer su voto? Por ejemplo, yo creo que eso es importantísimo. Yo siempre le digo a las personas, independientemente de quién sea, obviamente he hecho como una serie de videos yo por todo el tema político, diciéndole a los muchachos, sobre todo porque escuchaba en un podcast hace tiempo que a esta generación ya no le importa su voto. Y si tú ves las cifras ahora de la semana pasada de las votaciones en Ecuador, muchísima gente no votó y prefieren pagar los $40 de multa y no van a votar, y ya no les importa. Y yo les decía a los muchachos, oigan, voten y voten responsablemente, es decir, en una generación, en la etapa que estamos viviendo ahora, en donde nuestra capacidad de atención, de concentración se reduce a este TikTok, no me gustó en medio segundo y lo voto, pues es muy difícil como que, y encima, al menos en Ecuador, se presentaron creo que 18 candidatos, entonces lee los 18 planes de gobierno, es como leer Génesis cuando empieza a decir, este era hijo de fulanito y fulanito y fulanito y fulanito. Pero yo les decía, no se lean todo el plan, al menos analicen ciertas propuestas y busquen con qué estar de acuerdo y voten. Porque, primero, pues yo prefiero que me digan que soy de izquierda, que soy de derecha, que lo que sea, a decir, ¿sabes qué? Simplemente no voté porque me hace sentir a mí como que no tengo... Me dio ansiedad. Como hay que tener, o sea, el que tú votes o no, el que ejerzas tu derecho al voto, ¿no? Incluso habla de tu carácter, habla de si tienes un criterio formado o no. Claro, es que parte de criterio, exacto, y de tus valores. O sea, yo siento que si tú bíblicamente tienes claro un poco el carácter de Dios, los valores de Dios, tus valores, los mandamientos de Dios que no cambian, y tienes la oportunidad de analizar a un candidato, tienes que descartar muchas cosas. Uno, que esto es algo que también a nivel espiritual, hay que analizar un político a nivel espiritual, cuáles son sus creencias. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, Chávez era un brujo. Chávez, hay libros, hay mucha información que a pesar de que Chávez decía cosas de Cristo, todo el mundo sabía que era una persona que le gustaba la santería, el espiritismo, le gustaba ir a Cuba a hacer todos estos rituales que venían de África y todas estas cosas. Era algo común, y eso era un red flag de saber clarísimo de que no es un candidato a que yo podría votar. Puede ser, llámeme radicado o lo que sea, pero son mis valores. O sea, yo quiero votar por alguien que espiritualmente tenga los mismos valores que yo, o por lo menos exactamente. Cerca. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en tu casa,
que estuvimos en Venezuela durante un tiempo. Por ejemplo, las personas dicen, no, es que eso no es relevante, como que justamente como el lado Claro, personal de las convicciones de un candidato, independientemente del claro. partido que sea, yo he dicho, pues tiene mucho que ver, quizás sea por eso, no por los valores que compartimos nosotros, pero les digo a las personas, sí es importante, y la gente Es dice, no, eso no me importantísimo. importa, porque lo que yo Es su quiero vida es que haya privada. trabajo. Lo que yo quiero es que haya salud, que haya, yo sé, qué sé yo. Pero cuando yo fui a Venezuela, por ejemplo, me marcó mucho salir un domingo en la mañana. Nosotros íbamos a ir al culto y llegaban buses escolares grandes y la gente empezaba a bajar todos vestidos de blanco y era una multitud de gente que iba pues, a su servicio de santería. Entonces, sí influye mucho, Sí, muchísimo claro, en claro. cómo la vida personal o las convicciones de los candidatos o del candidato que uno vaya a elegir eh, influyen luego en el país. Porque si Claro. mañana se sube alguien y dice, miren, no, es que yo hago esto para que me vaya mejor, pues la gente va a empezar a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, que tampoco, mi esposa me decía, por ejemplo, hay una candidata acá, todos saben que yo voté por ella y voy a votar por ella porque me parece, es con la que más me alineo ideológicamente. Ella ha profesado o ha confesado públicamente que ella es cristiana, que sigue a Jesús, que ha recibido a Jesús en su corazón. Y mi esposa y algunos amigos me decían como, no hables tanto de eso porque, o no te apoyes tanto en eso porque quizás si llega al poder y mañana la embarra de alguna manera, quien va a quedar mal es Jesús. Y yo pienso que ella lo sabe y yo también lo sé. Sin embargo, a diferencia de otros que simplemente prefieren obviar los valores de Jesús en sus propias vidas y para gobernar, pues yo prefiero como inclinarme o al menos tener un poco de fe, sabiendo que puede Claro. fallar, pues a alguien que al menos conoce al Dios que yo conozco, ¿me explico? Claro, ¿no? Y gente va a decir, bueno, pero Hitler era católico. Sí, pero ahí vamos a ver otros puntos, porque no significa que porque tenga los mismos criterios religiosos que uno, significa que está apto para el puesto de político, de presidente o alcalde o de lo que sea. No tiene nada que ver. Puede ser una persona muy espiritual, una persona con muy buenos valores, pero una persona que no sabe gestionar una presión política Exactamente. cuando ya está en el poder. Ujú. Entonces se corrompe esto que lo otro. Pero es lo que yo decía, se lo decía a un familiar mío hablando de la política en Venezuela, que decía, ajá, pero ¿cómo yo puedo apoyar la derecha? Yo decía, pero ¿qué opción tienes ahorita? ¿Vale? Sí, o sea, no tiene ninguna opción. Ajá, O sea, hay que apoyar en Venezuela el menos malo, exacto. ¿vale? Y yo no voy a apoyar, voy a seguir apoyando a un gobierno que tiene 330.000 muertos desde que llegó al gobierno, Imagínate. sin hablar de todas las cantidades de presos políticos que tiene, de la clara dictadura, de odio que han hablado los políticos sobre cada vez que agarran un micrófono se montan con rifles, gente capucha. Yo no puedo apoyar Ujú. un genocidio y una dictadura tan horrible como eso. Ahora tú, Que la derecha ah, luego se monte y lo haga mal, pues ya dejo de apoyarle, que ese es el punto. exacto. El cristiano no es que sea un camaleón, pero más o menos debería adaptarse Ujú, a que si yo le doy el voto a alguien porque yo creí en esa persona, se lo puedo quitar, ujú, ¿sabe? Porque no soy para siempre ni derecha ni izquierda. exacto. En su momento la gente votó por Chávez, pero cuando vieron que no lo estaba haciendo bien, quitaron sus votos. El Y detalle está que no se vaya de las manos, que siga estando o pelee, que pelee en un pueblo sobre la democracia en un país, sobre que exacto. realmente tengan la libertad de quitar y poner gobiernos dependiendo de lo bueno o lo malo que hagan. A mí lo que me encantó bueno, yo para grabar este podcast nunca me preparo, pero mi amigo Dharma esta semana me dijo, no, tienes que tener tus apuntes. Entonces yo, como un buen cristiano responsable, leí, estudié para venir aquí. No estoy Ah, improvisando sí. nada. Ah, Pero bueno. hay algo que leí que me gustó mucho y es que la historia reconoce a Jesús eh,
ni como izquierda ni como derecha. Y eso es algo que a mí me fascina de Jesús, porque el man sabía cómo jugar todas sus cartas. Entonces él nunca ni dijo, ¿saben qué? Yo me defino y me voy con el pueblo. Y tampoco dijo, yo no hago nada acá con el gobierno, con lo que está pasando acá. Hay ejemplos claros de cómo Jesús dignificó, por ejemplo, en ese contexto a la mujer, trabajó por la justicia social, pero asimismo estuvo ante el concilio, nunca le faltó el respeto a la autoridad. Cuando quisieron ponerle la trampita de, ¿a quién le damos los impuestos, Jesucito? ¿Qué pasa? Jesús estuvo siempre a la altura, y yo creo que ese es el modelo que nosotros debemos manejar. Es decir, nosotros no podemos como simplemente, la derecha se cataloga, una de las razones principales es por la individualidad, ¿sí? Por el bienestar individual. En Estados Unidos, por ejemplo, a mí me gusta mucho, nunca he estado en Estados Unidos, pero me gustan mucho las películas en donde de pronto alguien quiere meterse a la casa y ellos sacan su rifle y dice, esta es mi propiedad. y la derecha defiende mucho, por ejemplo, la propiedad privada, que es algo que obviamente en Latinoamérica también pasa. También salimos, no tenemos de escopeta, pero también salimos de... Pero es como una idea muy potente en la derecha, mientras que la izquierda tiene como muchos tintes de justo eso, la justicia social, la igualdad social, que por ejemplo, después de que yo me pronuncié diciendo, ¿saben qué? Yo nunca dije, voten por esta candidata. Yo dije, Kevin Fernández, voy a votar por esta candidata y me hago responsable de mi voto. O sea, si, como tú decías, si mañana ella llega al poder, o la persona por quien sea que yo vote llega al poder y la embarra, pues yo voy a decir, oye, ya, o sea, yo... le quito su voto y le quito su apoyo. Exacto, no voy a seguirle apoyando a pesar de... Pero, por ejemplo, te voy a contar lo que me pasó. Voté o subí el video que iba a votar por esta persona y luego mi esposa con mis hijos hicimos un desayuno aquí. Nosotros teníamos pancakes en la mitad de la mesa, teníamos mermelada, teníamos quesito, teníamos jugo, leche, huevitos y tomamos una foto. Y entonces yo posteé esa foto luego y alguien me escribió diciéndome, pero tú eres comunista. Todo eso que tienes en la mesa más bien deberías repartirlo para todos y que todo sea igual. Y entonces cuento esto porque dijo, deberías repartirlo a los pobres. Y yo le dije, sí, yo comparto a los pobres, pero no a los pobres de pensamiento. Les dije, porque la idea de la izquierda se ha ido mucho hacia eso, ¿no? Es que todos vamos a tener lo mismo, que a mí no me parece nada como descabellado, por así decirlo, no porque esté de acuerdo con eso, sino porque se evidencia mucho ahora mismo como unos sí son muy beneficiados y económicamente tienen una calidad de vida muy buena, y hay otros que viven con $2 al día. $2 al día, eso es impresionante. Yo no sé cómo la gente logra vivir así. Los índices de desnutrición aumentan, la falta de educación aumenta porque los muchachos, si no tienen para comer, ¿cómo van a ir a la escuela? Los padres no tienen trabajo, entonces la violencia intrafamiliar aumenta porque si están toda la familia todo el día en la casa con hambre, sin poder dormir, todos se ponen de mal humor. Entonces, si hay algo que yo podría decirle a la gente es, realmente tenemos que evaluar cómo Jesús, cuál era la postura de Jesús y cómo él dignificaba a los que menos tenían, porque siempre va a existir esta polarización de los que tienen mucho y los que tienen poco. Si no, Jesús no hubiese hablado de las bienaventuranzas. Pero así Jesús vio por el uno y vio por el otro. Entonces, esa es la postura que nosotros deberíamos tener, más allá de decir, no, es que tú ibas a votar por fulanito. A mí me dijeron, no, te me caíste del pedestal. Me han comentado, ay, perdiste un seguidor. Y yo, puedo perder dos seguidores. Pero no he dejado de seguir a Jesús. Y hay mucha mala información, porque dicen, no, que la izquierda es compartir todo lo que tienes. No, porque la izquierda te oprime tanto que no puedes compartir porque no tienes nada. Entonces, hay mucha mala información, la verdad.
Y toman a Jesús, Chávez tomó a Jesús muchas veces y dijo que él era de izquierda, que esto, y hablaba de Cristo y tal. Y la verdad que no, ya lo hemos comentado antes, en la época de Jesús no existía la izquierda ni la derecha, pero Jesús dio, o sea, dio muchas enseñanzas, muchos valores que damos un panorama más o menos de su postura. Él vivió el imperio más violento que ha existido en la tierra, que fue el Imperio Romano. No ha habido un imperio tan violento y sanguinario como ese, y Jesús lo vivió. Y aún así, no fue un revolucionario que agarró una metralleta hecha tiro. Exactamente. Y es lo que la gente está esperando, ¿no? Que era lo que estaba esperando. Que llegue alguien a pegar un golpe de Estado. Exacto, y tampoco fue un alcahueta de lo que estaba pasando. Por un lado, no se hizo la vista gorda, pero por otro lado tampoco fue un guerrillero, ¿ok? Los izquierdas siempre dicen, no, pero Jesús era pobre, su padre fue un campesino, no, un carpintero, ¿qué tal? Y es mentira. O sea, por otro lado, los derechistas pueden decir, bueno, es que Jesús no fue pobre. O sea, Jesús primero fue de un linaje real. Jesús tenía que ser de un linaje real, de David. Segundo, la carpintería para la época era como el arquitecto de nosotros. O sea, el carpintero no era algo poco. Era una persona que había estudiado, era una persona que tenía un negocio propio y era una persona próspera, porque nunca le iba a faltar mesita que hacer, ni cruces tampoco, ¿no? ¿Sabes? Y entonces vemos que Jesús, yo tengo un dato, no sé, esto es un facto. A ver. Jesús cuando multiplicaba las cosas, no multiplicaba lo exacto, sino que sobreabundaba. Entonces, muchos de los miedos de las personas que quieren ser de izquierda es sobre la abundancia, del rico, del millonario, de esto, que lo otro. Y la verdad que no, Jesús nunca estuvo en contra de la abundancia. Jesús no estuvo en contra de que tu nevera esté full de comida. ¿Sabes? Porque no es más espiritual el más pobre. Exacto. ¿Ok? Porque la humildad tiene que ver con una actitud de lo que tú puedas tener, compartirlo, no ser arrogante, ser una persona tal, no de que sea pobre, ¿vale? Entonces no se confunda de pensar de que por más izquierda, más pobre, más obrero eres más espiritual. Ese es el problema de ahora. ¿Qué piensas tú de esto? Hay personas, aquí ahora hay una definición, están los florindos, no sé si has escuchado ese término. Entonces, los florindos, dícese de Doña Florinda, ¿sí? Doña Florinda vivía en la misma vecindad del Chavo, Florinda, al lado de Rondamón, pero ella estaba mucho más a la altura que ellos. Y ese es como el síndrome que está pasando ahora y se ha definido a la mayoría de gente aquí como florindos, que son personas que, por ejemplo, no tienen una casa propia, no tienen un carro propio, ganan el sueldo mínimo, se movilizan en transporte público, se hacen atender en hospitales públicos, pero no están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, digamos que de izquierda, que generó todo eso. O sea, por ejemplo, la derecha lo que quiere es privatizar todo. Entonces, digamos, la derecha va a hacer que los hospitales no sean públicos sino privados, que la inversión no sea pública sino privada, que todo dependa de empresas, ¿cierto? Mientras que la izquierda lo que busca es que el Estado, a quien tú le pagas impuestos, pues te brinde salud, educación, transporte, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de las personas que, o sea, yo entiendo, por ejemplo, de alguien que gana muchos millones de dólares al año, que pues obviamente su economía se ve afectada, sí, tiene que pagar impuestos, sí tiene que hacer que sus empresas paguen lo que es justo para sus trabajadores y demás. Entiendo que por ese lado él diga, a mí no me conviene un modelo de izquierda, un proyecto de izquierda. Pero las personas que no viven esta realidad y sí apoyan un modelo de derecha. ¿Qué piensas tú?
Mira, eso es... la izquierda es bonita cuando los discursos de izquierda son bonitos, lo plantean muy bonito, pero realmente la práctica es diferente. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que si privatices un hospital, si las personas que van a trabajar ahí van a ser las mismas, ¿no? O sea, eh, en Venezuela, te voy a poner el ejemplo de lo que pasó en Venezuela, nos vendieron también la misma moto de todo para el pueblo. Lamentablemente a veces el pueblo no estaba capacitado para llevar estos organismos, ¿vale? ¿Quiénes son los que están capacitados? Los que estudiaron para llevar esos organismos. Es decir, si yo voy a tener un hospital, ¿qué te importa a ti si es pública o privada? Tú lo que quieres es que tengas la economía suficiente para costear cualquier medicamento y cualquier enfermedad que tenga tu familia, y que el que me va a atender sea un profesional, que me atienda pero bien, ahora, que tenga... sí, sí, por ejemplo, el sueldo básico acá es 460, ¿sí? Y el presidente, Okay. que tiene un modelo de derecha, pues justamente porque toda su familia es una empresaria, que ha sido una empresaria durante muchos años, dice, voy a privatizar la salud y no solo voy a privatizar la salud, sino que el sueldo que tú ganabas antes lo voy a reducir a la mitad para que las empresas puedan tener un alivio económico. Entonces, si yo ya no gano 460, sino gano 230 y ahora el hospital al que antes podía ir a que me den una pastilla porque era del gobierno, ahora encima tengo que ir y pagar por eso. Por ejemplo, la canasta básica, pues te pagan los 460 basado en la canasta básica. Y la canasta Claro, básica está llegando a los $1,000. Entonces, no claro. tiene sentido como, ni siquiera se me hace justo el privatizar algo que, entonces, ¿para qué existiría el gobierno? Me explico. Si no me va a Claro, dar es que salud, si no me va a dar a ver, transporte, ajá. claro, es que hay algo que la gente tiene que entender, nada es gratis en la vida, ¿ok? Uh-huh. O sea, cuando te prometen que la salud va a ser gratuita es mentira, o sea, tú sí o sí la vas a pagar, ¿vale? Obviamente. Aquí, por ejemplo, la salud es gratuita, pero no es gratuita, todos los españoles los pagan con los impuestos, Pero, por todos ejemplo, tienen mira, impuestos en, altos. en mi caso, todos nosotros pagamos con aportaciones, con nuestro trabajo, le pagamos al gobierno, ¿cierto? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo pago $70 mensuales, 70 míos y 70 de mi esposa, ojo, eh, al gobierno por un sistema de salud que ahora no vale. Entonces, ahora la propuesta es, aparte de que, obviamente, como tú dices, la salud no es gratis, aparte de que yo pago mis aportaciones, tengo que pagar en un hospital privado porque no hay salud pública buena. Y aparte, Claro, me quieren bajar el sueldo. eso es lo que yo te iba a decir con el ejemplo en Venezuela. Cuando se planteó la idea, todo el mundo estaba fascinado de que todas las Uh-huh. cosas fuesen público. Porque la mayoría de las empresas en Venezuela, por el tema del petróleo y por el tema Ajá. de que Venezuela era un paraíso increíble, no solamente por lo bonita que era, sino porque estuvimos por encima del dólar en su Uh-huh. momento, había muchas empresas americanas. Pero no solamente americanas, había empresas de cualquier lado del mundo, de España, esto, lo otro, porque era un país próspero. Uh-huh. Y había obviamente empresas privadas, pero esas empresas privadas eran los que mejor sueldo pagaban. Yo Uh-huh. tenía un familiar que trabajaba en IBM, por ejemplo, y era un técnico increíble. Y hacía un trabajo y le pagaban muchísimo como para comprarse una casa, esto, y eras próspero, tiene una camioneta y tal, y solamente era ingeniero. ¿Qué pasa? Llega Chávez, pone todo público, manda a todas estas empresas afuera Uh-huh. y deja personas que no estaban capacitadas para llevar estas cosas. Entonces el tema de salud fue una porquería. Uh-huh. Ajá, es gratuito, sí, pero no sirve para nada. Exacto. O sea, es gratis, pero no sirve. El metro de Caracas, tú lo llegaste a ver, era un metro, para la época era increíble, se semejaba un poco al metro de Madrid, moderno, limpio y tal, y era privada. Cuando lo pusieron público, el Claro. pasaje era gratuito, Uh-huh. pero no servía para nada, no servía. Entonces, ¿a qué costo las cosas son gratis? Ahora, por ejemplo, mira, Para que nada funcione, ¿sabes? en, Entonces, es como realmente ver, a mí, por ejemplo, tienes que ver también qué es lo que le estás exigiendo a un gobierno. Yo siento que exacto. si tú le quieres exigir al gobierno que te mantenga,
bueno, vota un gobierno de izquierda. No. Pero sí. Mira, dos cosas, verás. La primera es, nosotros ahorita se supone estamos en un gobierno con una propuesta de derecha. Y, por ejemplo, hace un Claro. poco de tiempo se inauguró el metro de nosotros también. El metro es privado. Ok. Y se supone que, digamos, hacía un trayecto del el centro norte de Quito hasta el sur de Quito en 20 minutos. Es privado, estamos Ok. en un gobierno de derecha y hace poco anunciaron y dijeron, ¿saben qué? El metro va a bajar la velocidad porque no hay recursos para pagar el mantenimiento, no hay recursos para pagar el combustible. Entonces, eh, esperamos, nosotros también como personas, esperamos que cada gobierno sea perfecto y no va a suceder. Puede que sea de derecha y las cosas se mantengan como de izquierda, y puede que el proyecto sea de izquierda Exacto. y la gente llegue a vivir como de derecha, ¿sí? Que es lo que pasa. Y de eso, por ejemplo, de un proyecto de izquierda exitoso, nacen los florindos, gente que antes era pobre y que pertenecía a la clase baja y que ahora pertenece a la clase media, y entonces ahora le hace el fuchi al de al lado. Si hay algo que, por ejemplo, a mí en el debate presidencial que hubo hace poco me llamó muchísimo la atención, de la candidata por la que voy a votar. Esto no es pauta publicitaria, yo no le estoy diciendo a usted vote por nadie, por si acaso, pero a mí me quedó muy loco porque yo sí, por ejemplo, pienso que la salud, por ejemplo, tu hijo va a la escuela y tú no compras uniformes, tú no compras libros, ahí le dan de comer a él. Eso yo quiero para mí. Ya, entonces, yo quiero ¿A dónde? ¿A tú? ¿A tú? Aquí, Ajá. no, pero porque aquí hay varias opciones. Aquí hay colegios privados, colegios Obvio. públicos, Ya tu hijo y va a un hay una público. opción intermedia, no, va uno que se llama concertado, que es Ya. mitad. Porque yo soy mitad izquierda, mitad Oh. derecha. Es que claro, mira, yo creo que todo parte de un equilibrio, Ajá. porque A yo eso, siento, a eso iba justito. Ajá. La señora, la candidata, dicen, ¿no? Que habla ella, le preguntan cuál es su propuesta respecto a la política pública, o sea, cómo lo va a manejar usted. Y yo esperaba que ella diga, no, o sea, todo va a ser público. Cuando de pronto ella dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a privatizar ciertas cosas. Y yo me quedé loco, pero entendí luego que es lo que tú decías. Si el gobernante, el proyecto político, cualquiera que sea, tiene que comprender ese equilibrio entre no todo lo podemos regalar, hay cosas fundamentales que de pronto se pueden hacer, pero ellos mismos tienen que estar abiertos a que su ideología no tiene que estar como enraizada en con esto voy a morir. Si mañana veo que es como un partido de fútbol, si yo Claro. veo que no me está yendo bien, pues saco uno y meto otro, ¿me entiendes? Claro, es que yo no creo en la igualdad, por ejemplo, yo creo en la justicia. ¿Por qué? Porque tratar a todos por iguales es injusto para el que se destaca, ¿ok? Es injusto. Pero yo sí creo en la justicia. ¿Qué quiere decir? De que no voy a poner... O sea, la igualdad es como colocarlo todo en la meta, 100 metros libres, disparar y el que gane, gana. No, porque es igualdad, todos comenzaron igual, tal. Entonces, hay personas que no corren tan duro, hay personas que tienen discapacidades, hay personas que no pueden estar en la misma línea. Entonces, yo creo más en la meritocracia y en la justicia, que es realmente la gente que se prepara más, tiene el derecho de poder ganar más y poder tener mejores trabajos. No me importa si es negro, blanco, mujer, niño, lo que sea. Si tú estás capacitado para estar en esta área, lo puedes estar. Y si esa área te permite ganar más que otro, porque te esforzaste más que otro, no pasa nada, ¿vale? Entonces, la igualdad está mal vendida porque todo el mundo, no, que todos somos iguales. No somos iguales, ¿ok? Biológicamente un hombre no es igual que una mujer. No somos iguales. Una mujer tiene que pasar por un parto, tiene que pasar por un trauma postparto y tiene que lidiar con eso el resto de su vida, cosa que un hombre nunca va a entender y nunca va a ponerse a la altura. Entonces, no que la mujer sea más, ni el hombre sea menos, ni viceversa, sino que cada quien lidia con cosas diferentes. Entonces, no podemos competir igual. Igual una persona, incluso yo la otra vez lo comenté y la gente se reía, una persona que físicamente no sea atractiva o que sea fea,
no compite igual que una persona atractiva. Y es la verdad, o sea, consiguen más trabajo. Y es así porque es una realidad, ¿no? La gente es así. La gente que contrata, si vas a una tienda, a un Zara, por ejemplo, o a una tienda de moda o de ropa, te vas a dar cuenta que toda la gente que son empleados ahí tienen un perfil claro, dependiendo de la empresa. Ujú. ¿Que está bien o mal? Bueno, son las políticas de esa empresa. Si tú no te consideras que encajas ahí, búscate otra empresa que estoy seguro que te pueden contratar. Pero yo creo en eso, en la meritocracia, que la gente tenga todo por sus méritos. ¿Qué pasa en el gobierno de Chávez? Que colocaron todo por ideología. O sea, Ok. todas las personas que apoyaron a Chávez lo colocaron en posiciones Porque pensaban como importantes él. y no fueron capaces, Ujú. exacto, y no fueron capaces de gestionarla de la mejor manera. Sí, Hay algo interesante. en el tema de la Eh, justicia, por ejemplo, yo concuerdo con lo que acabas de expresar, querido amigo. En el tema de la justicia, por ejemplo, hay ciertas como, no sé si llamarlo comunidades, no sé cuál sea la palabra o la expresión correcta, pero por ejemplo, Sectores, la discapacidad, por ejemplo, en las personas es un tema claro, que a mí no se me hace justo, por ejemplo, y no tiene que ver, claro, ¿no? se lo separa de la igualdad, y es un tema netamente justo porque, por ejemplo, en un país con cierto porcentaje de personas con discapacidad, eh, hay empresas que, si hablando de meritocracia, pues obviamente ya ahí tienen una desventaja las personas con discapacidad, por muy inteligentes Claro, que sean, por ejemplo, si no pueden movilizarse o si, por ejemplo, no pueden usar una claro, extremidad. Entonces, yo creo que es otra vez justamente el equilibrio entre buscar la oportunidad y la justicia para esos sectores y el resto sí, claro, porque, por ejemplo, yo tengo un conocido que sus papás no tenían, él andaba descalzo cuando era pequeño, pero sus méritos, el ser bueno en la escuela, el ser bueno en el colegio, le hicieron ganar una beca en la universidad, una buena universidad, y pues ahora es quien claro. es, ¿me entiendes? Entonces, concuerdo con eso, ¿Qué? pero todos deberíamos pensar en hacer justicia a esas personas que pues no tienen ese chance. Claro, es que la justicia es un balance, es cuáles son tus méritos, cuáles son tus justificaciones, el porqué y tal, y tomas una decisión. O sea, no se basa en que tú eres mujer y por eso te vamos a poner aquí, o que tú eres hombre y te vamos a poner aquí, o que tú eres esto, no, porque ya ahí sería una acción muy injusta. Yo creo que para terminar, ahí te separé algo que leí hace poco que me pareció increíble, eh, hablando un poco sobre los izquierdas que siempre apoyan Ujú. a Palestina. Chávez dijo en su momento, maldito Israel, desde mis extrañas, Extraña, desde las extrañas y desde los las extrañas extraños. personas. Y siempre le hizo la guerra a Israel, siempre fue Ujú. muy pro Palestina. En Venezuela sigue siendo pro Palestina, sigue siendo uno de los aliados de Hamas. Pero aquí hay que separar algo. No por eso significa que Palestina sea el enemigo, ¿ok? No significa que el odio de Israel y las muertes de los civiles de los palestinos sea justificado. Ujú. Eso pasa con la izquierda, con la derecha. No se justifica que porque una persona esté haciendo algo correcto bíblicamente, tenga que matar a otra persona o hacer cosas ilegales. Hay frenos. Leí una entrevista de un periodista que decía, ¿cuál es la diferencia entonces de un terrorista y un no terrorista? Ujú. Y es sencillamente que los terroristas matan civiles. Y a veces las Fuerzas Armadas de Israel y de Palestina, cuando matan civiles, se convierten en eso. Entonces yo creo que cuando tú vas nuevamente a la Biblia, exactamente en Génesis 16, que nace Ismael, Ujú. Sara, bueno, Sarai, en ese momento, dice la Biblia que le afligía a Agar, Ujú. ¿ok? O sea, para los que no saben, un poco en contexto, Sarai era la esposa de Abraham. Dios le promete
un hijo, Un Abraham, que va a ser muchachito. multitudes, pero Sarai no le cree porque eran ancianos. Ujú. Entonces le dice a su criada, que era Agar, Ujú. le dice para que se acueste con Con el Abraham y tenga esposo. un hijo, ¿no? Ese hijo es Ismael y es el padre de todos los musulmanes, Ujú. ¿ok? Es el padre de lo que conocemos ahora como Palestina y todas estas regiones. Pero lo curioso aquí, que cuando Agar, cansada de los maltratos de Sarai, porque cuando Agar está embarazada, Sarai comenzó La a envidia. molestarla, o sea, sí, la comenzó a molestar hasta tal punto que Agar se tuvo que ir. Ujú. Lo interesante de esto que dice la Biblia en Génesis 16:7, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Huyo delante de Sarai mi señora. Y Jehová es el que le dice, vuelve a tu señora, ponte sumisa bajo su mano, y le dijo que también iba a multiplicar su descendencia por medio de Ismael. Es decir, Dios es padre de los De musulmanes, palestinos, ajá. así como es padre De los israelitas. de los israelitas. Entonces, esto ya te habla de que la oración de Dios, de Jesús, que en esto ya lo leo un ensayo, cuando dice Dios Padre nuestro, habla de un Dios global. Exacto. Entonces Dios no solamente es Dios de los que creen en la izquierda ni los que creen en la derecha. Y hay que separar mucho lo que es lo que mandan, o sea, el gobierno y el pueblo. Ujú. Porque lo que mandan en Israel muchas veces no está comportándose como hijo de Dios. Y lo que están mandando en Palestina, mucho menos. Exacto. Sin embargo, la población cristiana en Palestina ha aumentado más que la población cristiana en Israel. Cosa que me parece absolutamente loca. Increíble. Es decir, nuestra postura ante los gobiernos ni siquiera tiene que ver con si apoyan o no a Israel, si esto no, sino si cumplen los valores cristianos que Exacto. están en los mandamientos. No matarás. Ujú. Para Es uno. empezar. O sea, no matarás. O sea, cualquier gobierno, cualquier nación que mate, justificado o no justificado, no es un gobierno que va de la mano de Dios. No matarás, no hurtarás. O sea, ya por ahí te das cuenta de que no podemos apoyar a todos, ni porque sea el gobierno de Israel o porque sea el de Venezuela, el de Palestina o el de Estados Unidos, el que sea. Entonces hay que medir como mide Dios. No, que ellos comenzaron, no, que ellos fueron, no, que ellos me miraron. No me importa. O sea, la Biblia es clara. No matarás, no matarás. Ujú. ¿Vale? Y por ahí te puedes seguir todos los mandamientos y ver el comportamiento de Dios. Ante todos esos mandamientos, tú no puedes ser flexible a eso. No, porque ellos matan porque se defienden, no. No hay Sí, y justificación. la gente va a decir, no, pero es que ahora ya nadie dice que va a matar gente. Cuando Jesús cambió el discurso, estando con los discípulos y les dijo, a ustedes les enseñaron, no matarás, y si alguien mata, pues va a ser acusado de asesino. Y luego les dijo, ahora yo les enseño que si tan solo alguien llega a odiar a otra persona, se convertirá en un asesino de corazón. Claro. Si tú conoces un gobierno, un proyecto que de pronto incita al odio entre los unos y los otros, pues ya tienes una idea clara de que Exacto. por ahí no va. Tal cual. Yo no votaría por nadie que su discurso siempre sea la otra persona tiene la culpa. Exactamente. Nada. Porque te estás dando cuenta de lo que se viene. Uh-huh. Incluso lo he dicho, cuando yo oro mucho para que si en Venezuela hay una transición, la derecha no sea tan genocida ni comience una persecución a muerte contra ellos. Uh-huh. Yo sé que muchas personas van a querer sus cabezas, pero yo quiero que estén presos, nada más. No tengo por qué atentar con la vida de estas personas. Y tiene que ser preso porque es lo justo. Exacto. Pero no estaría jamás a favor de asesinar. Porque se convierte en un ciclo de odio que Exacto. no para. Y así están las guerras hoy en día.
Amigo, yo creo Eso que es. está un poco clarito, un poco la idea. Sí, Jesús ya. no fue ni derecha ni de izquierda. Pero Él era defendió zurdo, sus pero escribía valores. con la zurda, por si acaso. No sé, porque cuando escribió en el suelo Hizo así, los zurdo. mandamientos. Yo le No vi. sé, amigo, vamos a ver. ¿En qué lado fue que le metieron cuando estaba en la cruz? Por eso. Ah, La derecha siempre bueno. atenta contra nosotros. Si la derecha le castigó a Jesús y dio a Jesús, ¿cuánto más no a nosotros? ¡Ah! Muchachos, Mira, uy. esto podría durar 10 horas, porque hay Sí, mucha y eso tela que no para hablamos de cortar. Tron. Sí, y sí, Y eso que no habla de Tron, que Tron es un personaje ahorita súper de moda. yo creo... Claramente derechista y claramente pro-Israel, Sí, durísimo, pero está al borde de también convertirse en un genocida muy importante. Entonces, Sí. por eso digo, no hay que apoyar ciegamente a las personas por su tendencia, sino agarrar la Biblia y utilizar los estándares de Dios Exacto. y realmente poner tu apoyo en ello o no. Tú tienes derecho a apoyarte y equivocarte si no pasa nada. Si votaste por un día y el día siguiente está haciendo lo demás, lo otro, pues le quitas el voto y ya está. Sí, oye, pero también siento que hay una responsabilidad de que la gente se manifieste pacíficamente cuando hay una injusticia. Exactamente. Yo tengo una propuesta para la gente que nos está escuchando y viendo. Me llama mucho la atención que podamos tratar en el próximo episodio dos cosas. Primero, la Agenda 2030 y cómo eso se alinea ante todo esto que está pasando de los gobiernos. Y así como hoy hablamos de cómo los cristianos deberían afrontar el tema político, podríamos hablar de cómo los cristianos podrían enfrentar esta Agenda 2030, que la verdad me parece muy interesante. Es como si pudieses adelantarte en el tiempo y ver qué es lo que están tramando los demás. O la otra es que hablemos de, no sé, cómo las personas... no, dejémoslo ahí. Yo creo que ese va a ser el tema. El otro no me parece tan relevante. Sí, yo creo que el pueblo de Dios tiene que estar más firme ante la injusticia del ser humano, indiferentemente de que simpatice o no con ellos. Cuando habla Dios con Isaías sobre el verdadero ayuno, dice: clama a voz de trompeta la injusticia del pueblo. El cristiano debería ser el que tome siempre la batuta a exponer los errores de las personas que lo están haciendo mal. Así que nada, amigos. Y me siento mal porque aquí trajiste muchos versículos y yo no traje ninguno. Entonces voy a cerrar este podcast con Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Por lo que estás haciendo. Nada, amigos. Dios te está viendo. Nos vemos. Eso, muchachos. Hasta la victoria siempre. Gracias por acompañarnos. Este ha sido un episodio más de Tómalo con Gracia. Yo soy Kevin. Tómalo con gracia. Nada personal. No somos tan expertos en la política. Eso. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo. Adiós.